En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Hola, bienvenidos a otro episodio de Serendipia y Arrebol. Hoy con un tema bastante interesante, ¿no, Semi? Sí, Bea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, algo resfriada, por si notan algo diferente, pero aquí estamos. Sí, de hecho justo creo que ahorita el tema que vamos a tratar, pues podríamos relacionarlo un poquito con la salud. Sí. De hecho justo vamos a hablar un poco de pues las abejas y otros tipos de polinizadores y pues qué beneficios tienen en nuestro mundo, ¿no? Porque son importantes y pues sí, cuál es su rol en pues nuestras vidas. Y nuestro estilo de vida. Sí, exactamente. Y pues justo regresando un poco al tema de la salud, justo hay pues uno de los polinizadores principales pues es las abejas, ¿no? Uh-huh. Y pues este insecto resulta que es bastante pues vaya, se explota a sí mismo, ¿no? O sea, es muy trabajador, sí. Básicamente. Y justamente en este trabajo que ellos hacen, pues tienen varios productos, ¿no? Que pues nosotros consumimos. Uh-huh. Y justamente para cuestiones de salud, pues hay varios, ¿no? Que de hecho muchos agricultores aquí en México pues se dedican justamente a la apicultura, ¿no? Uh-huh. Que es justamente pues tener granjas de abejas y pues justamente ir cosechando pues todos los subproductos que ellas generan, por ejemplo el polen, ¿no? Que resulta que es también bastante bueno para la salud de las personas en general. Uh-huh. Que bueno, sí son animalitos que de hecho también infunden cierto miedo a las personas, uh-huh. O al menos a muchas personas, sí. Pero que en realidad la mayoría de las personas disfrutan bastante de pues lo que se produce de ellas, ¿no? Uh-huh. Que justo es la jalea real, la cera para hacer velas, uh-huh. Y para hacer incluso cremas, ungüentos. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Es bien sabido que no hay nada mejor para la piel que algún producto que tenga cera o algún producto de una abeja. Sí, incluso hay como una pomadita, ¿no? Que técnicamente tiene polen y te ayuda incluso para las heridas, uh-huh. Para dolores así como, pues como de la piel, ¿no? Como sí. Quemaduras. De hecho, se ha investigado médicamente bastante porque también la miel es antiséptica. Oh. Puede ser usado en heridas. De hecho, se ha usado en heridas de alpinistas, de estas personas que van mucho a las montañas. Uh-huh. Muchas veces lo que ocurre es que se congelan sus dedos. Y cuando los llegan a perder, ese proceso de curación tarda muchísimo. A veces tarda hasta 6 meses. Pero se ha comprobado que con la ayuda de la miel en 2 meses ya pueden tener una recuperación casi completa. ¡Wow! Uh-huh. Incluso también la miel, por ejemplo, también se utiliza mucho para remedios caseros. Para resfriados. Justo. Sí. Con limón a veces se mezcla. Sí, y de hecho es bastante pues funcional. Está comprobado médica y científicamente que sí es bastante funcional. Y pues
No por nada también se venden incluso pastillas de propóleo que puedes conseguir en prácticamente cualquier farmacia, el mismo propóleo. Muchos jarabes para la tos tratan de imitar la miel, justamente lo que vendría siendo más o menos una cucharada de miel. Wow. Entonces, pues sí. Y de hecho es bastante increíble porque para obtener una sola cucharada de miel de aproximadamente 21 gramos, tienen que trabajar aproximadamente, a pesar de que justo como decías explotan, de entre 12 a 16 abejas, pero tienen que pasar por alrededor de 20 a 60,000 flores. ¡Wow! Y a veces recorrer más de entre 80 a 120 a 150 kilómetros alrededor de la colmena, porque pues solo las que producen estos productos son las que viven en conjuntos grandes, las que son conocidos como colmenas, justamente. Ajá, porque aparte hay como tipos de abejas, ¿no? O sea... Sí, hay muchos tipos y no todas son productoras y tampoco todas transportan polen. O... Pues sí, de hecho hay alrededor de 20,000 especies de abejas aproximadamente. Hay incluso carnívoras. Oh, ¿cómo es así? ¿Cómo así? Sí, esas obviamente no son polinizadoras. Se llaman abejas buitre. Están aquí en América y principalmente en el área central y sur. Y sus colmenas están hechas de carne en descomposición. Oye, pero eso ha de oler... Sí. O sea, ¿huele mal? ¿O? Sí, porque es carne en descomposición. De hecho, esas abejas tienen dientes para poder consumir, porque tuvieron que modificarse biológicamente, porque justamente los polinizadores tienen un sistema muy particular que justamente les permite alimentarse del polen. A final de cuentas, la miel es un producto procesado, mientras que es como algunos animales que se llegan a mencionar que no se pueden comer ciertas fibras. Obviamente una abeja normal no se podría comer una fibra de carne, pero estas mutaron biológicamente para poder procesar las proteínas animales. Wow. Oye, porque también yo he visto abejas que son incluso como con colores metálicos, ¿no? Sí, verdes. Hay azules, un azul Prusia prácticamente, bastante intenso. Y también hay verdes. De hecho, justo aquí en el área de Puebla hay aproximadamente 3 variedades de abejas verdes. Y también están bastantes tipos de abejas solitarias o también de colmenas que se van moviendo. Porque si bien hay algunas abejas que prefieren estar en lugares, digamos, estáticos, hay otras que se transportan según el tiempo. Como que van migrando. Sí, y de hecho se pueden llegar a ver, por ejemplo, que de pronto llegan a una casa y pareciera como si se fueran a quedar ahí, ¿no? Pero eso es muy raro. Normalmente lo que hacen es quedarse ahí un rato y después se van. Y en esos casos, en caso de que tú por algún motivo les tengas mucho miedo, o incluso que algún miembro de la comunidad o de las personas que vivan cerca puedan ser alérgicas a un piquete de abeja, que pues eso ya es más considerable, aunque también hay que recalcar que las abejas no atacan a menos que estén amenazadas. Tú fácilmente podrías dejar una abeja caminar por tu mano y no te va a hacer absolutamente nada. Cuando más sucede es cuando las molestas, o incluso ha pasado muchas veces que se llegan a confundir con moscas. Ajá, porque incluso hay moscas así verdes fosforescentes. Sí, justo verdes, y son muy gruesas, las conocidas como moscas panteoneras. Ajá. Son también de pronto en un momento rápido tú puedes llegar a confundirlas. Entonces, en el momento de hacer esta cierta gesticulación con la mano como para espantarlas, incluso llegarles a pegar, pues sí lo van a detectar como una amenaza directa hacia ellas, y pues ahí sí ya no. Pero, por ejemplo, las abejas que son color de este azul Prusia no se encuentran aquí en México. En el área en donde se distribuyen más es en Australia. Órale. Entonces, sí. Oye, pero también, por ejemplo, hay
pues abejorros, hay abejas solitarias. Y, o sea, entiendo que esas abejas solitarias pican, ¿no? Si se sienten justo, amenazadas. ¿Y producen miel o esas no producen miel? Sí llegan a producir, pero no de una forma. Justo esa es la diferencia entre una que vive en un colmenar y una que vive sola. Producen miel porque a esto se tiene que entender que la miel es el alimento de las abejas. Esto es una generación, ahora sí que es como lo que hacen la mayoría de los animales, que comen mucho o buscan, por ejemplo, las ardillas, las hormigas, incluso los osos, que buscan comer mucho antes de las épocas frías para poder tener su almacén. Entonces, ahora sí que la miel es una especie de... pues su alimento, ¿no? Su reserva. Sí, que ya está procesado, que ellas mismas lo trabajan, lo procesan y justamente lo guardan para poder mantener activas a las obreras, aunque en el invierno, a pesar de que en lugares, bueno, en la mayoría de México, por ejemplo, no nieva, aún así sí se ve un descenso bastante grande en la población de flores. Entonces es lo que usan justamente para alimentarse. Y en las granjas apicultoras, justo la cosecha se deja de dar de aproximadamente a 1 a 2 meses antes, depende de cómo sea la colmena y cómo se estén manejando, justo para darles esa reserva, y se dejan descansar durante el invierno, justamente para que ellas puedan tener su alimento, porque al final de cuentas, si siguieras cosechando en invierno, sí podrías llegar a conseguir miel y otros productos, pero pues obviamente sería mucho menor y estarías comprometiendo severamente la salud de tu colmena. ¡Wow! ¡Qué interesante! Porque incluso también los abejorros, entiendo que también producen miel, pero entiendo que es más como los pájaros, ¿no? O sea, se cuenta que entiendo que es más como... En un día ellos van y pues recolectan justamente su materia prima, que sería como el polen, y pues ellos lo procesan, como dices, y ese es el alimento que le dan a sus crías. Pero eso lo hacen cada día, ¿no? Sí, ahora sí que como no tienen que estar, son en su mayoría animales solitarios, no tienen que estar preocupándose por una gran cantidad de miembros y se pueden permitir vivir al día, al igual que hacen, por ejemplo, las abejas solitarias, que justamente al tener este tipo de comportamiento, que justo son especies diferentes de abejas, no es la que genera la miel, la clásica, ¿no? La que pues tiene sus rayitas, naranja, que por ejemplo en flores de lavanda, que son muy olorosas, por ejemplo las gardenias, la salvia, justo atrae mucho a estas abejas, justamente porque pues están produciendo bastante, ¿no? Y también, por ejemplo, los abejorros se pueden ver, pero esos son un poquito más, incluso como que tranquilos, incluso su vuelo es más lento, justo porque pues biológicamente no tienen ese apuro de tener que llevar tanta cantidad de recurso a la colmena. Ok, porque justo entiendo que también dentro de estas que son pues las clásicas, ¿no? Como dices, ¿no? Las que viven en colmena, pues también hay como castas, por así decirlo, ¿no? Sí. Comentabas de las obreras, que entiendo que son las que traen el néctar, el polen a la colmena, ¿no? Para que las demás se alimenten. ¿Y qué otras hay De esas es, por ejemplo, la abeja reina, que es alrededor de la que fluye absolutamente todo. Es la que justamente pone los huevos, ¿no? Y la que inhibe a otras abejas de poder tener la capacidad de poner huevos. Porque justo esta es una de las características de las abejas, que justamente la reina es la que lo manda todo, y la que organiza y la que mantiene, pues digamos, todo en orden. Que también
por ejemplo, son de las más protegidas por las otras abejas, que esas llegan a ser más agresivas, pero no salen de la colmena, que son las abejas soldado. Ok, ajá. Y esos son, ok, porque también me llamó mucho la atención que las obreras, dependiendo justo de qué edad tengan, pues tienen una tarea también específica, ¿no? Uh-huh. Vi que en los primeros 5 días de vida, pues se dedican más a la limpieza y a regular la temperatura de la colmena, y después justo cuando desarrollan una glándula, justamente pues les permite producir jalea real. Entonces en esa etapa se dedican a alimentar más bien a las crías hasta aproximadamente los 12 días. Después de eso justamente van creando otra glándula que es justamente para crear la cera, y después justo, ¿no?, de recibir, también tienen unas tareas como recibir las cargas de alimento directamente y también de agua, y ya hasta casi al final, cuando justamente ya desarrollaron otra glándula que es justamente para producir veneno, pues ya salen justamente o a recolectar todo lo que necesitan o para brindar protección a la colmena hasta que pues termina su vida. Está bastante loco. Igual vi que la reina podía colocar de 1,000 a 2,000 huevos al día. Uh-huh. O sea que literalmente esa es su función, y que justo la reina pues es reina porque a lo largo de toda su gestación, o sea, porque tienen igual como diferentes metamorfosis, uh-huh, reciben todo el tiempo jalea real, no como las obreras o los... ¿cuál era el otro? La soldado. La soldado, justo para, pues justo desarrollarse de tal forma que sea, pues una mamá, ¿no? Sí. Sí. De hecho es un poquito más grande, y justo porque la jalea real pues es súper beneficiosa, ¿no? De hecho es justo ese uno de los productos que pues dan las abejas, y que resulta súper beneficioso, ¿no?, para la salud, que contabas. Tiene la capacidad de regenerar bastantes partes biológicas casi por completo, y cerrar heridas en tiempos récord. O sea, si la miel lo cierra heridas de por sí bastante más rápido y eficientemente que con medicamentos normales, la jalea real es una cosa, pero... súper rápida. Sí, pero también algo que se tiene que tener muy en cuenta es que a pesar de que existan las soldado y las obreras que pueden efectivamente picar, en realidad siempre van a preferir huir, a menos que la reina esté comprometida. Ahí los soldados sí van a dar la vida para justo defenderla. Pero hay que considerar que al menos en este tipo de abejas, que justamente se sabe que el aguijón cuando entra en la piel, normalmente la abeja lo deja con todo y órganos. Esta es una función justo para que, como siguen los órganos ahí, el aguijón sigue enterrando en la piel. Es una medida para causar el mayor daño posible al enemigo. O sea, ¿cómo? No entendí. O sea, técnicamente como que te pica y el aguijón queda ahí. Ajá. Y la abeja se puede ir, pero va a morir porque sus órganos quedan unidos al aguijón. Oh. Esto para, por así decirlo, mantenerlo con vida es por un tiempo muy reducido, pero el aguijón se sigue moviendo, incrustándose más en la piel. Tanto para que el veneno llegue más profundamente, como para, digamos, que distraer al enemigo lo suficiente para que o otros soldados o otras obreras puedan también picar y poder defender, o simplemente como defensa. Muy rara vez una abeja se puede arrepentir cuando ya picó y va a hacer movimientos circulares para poder liberar el aguijón sin tener que dejarlo ahí. Okay. Es muy extraño, pero sí incluso se pueden llegar a encontrar videos de este como arrepentimiento que hay,
y justos tienen movimientos circulares hasta que logran liberar el aguijón aún intacto y se van. Wow. Pero eso implicaría que ya no, pues, que ya no mueren. Ok, interesante. Oye, pero por ejemplo los abejorros que también pican, creo que no tienen este aguijón. No, son diferentes. De hecho, hay abejorros que no pican, que tú podrías agarrar en tus manos, que no se debe hacer porque nunca sabes, y no te van a picar porque no tienen un sistema de defensa. Ahora sí que el sistema de defensa es el camuflaje, porque justamente entre saber si sí o si no, los animales prefieren alejarse de los abejorros. Por eso las aves no se los comen o suelen no intentar comérselos, y la mayoría de las veces otros animales que se encuentran en el suelo, por ejemplo perros o gatos, pues también prefieren alejarse de los abejorros para que no haya este peligro. También en parte por eso es el color tan llamativo, y eso es algo que se repite bastante dentro de la naturaleza, ¿no? Que justo el amarillo, el azul, el verde es una especie de advertencia de que o es venenoso o se va a defender bastante fuerte. O sea, que tiene una manera de atacar. Entonces, los principales depredadores, que en este caso serían las aves, pues ven el color y ya identifican que pues deben de tener cuidado. De hecho, si se observa en algunos tipos de abejorro y en las mariposas, que también tienen este sistema de defensa, la parte que es bastante brillosa y con muchos colores es la parte superior, o sea, la que verías tú desde la perspectiva de arriba. Mientras que la parte de abajo es café o con colores muy oscuros. Por eso es este color, para que cuando una ave, que justo es su principal depredador, quiera llegar como a cazar, ve el color tan fuerte desde arriba, porque obviamente el ataque sería desde la parte superior, y que ya tengan identificado que pues pueden atacar, pero es bajo su propio riesgo. Ok. Bueno, entonces las abejas que viven en colmena son más bien las melíferas y que pican y generan miel y todo eso. De hecho, justamente está bastante interesante, porque justo el gobierno de México calcula que en todo el país hay 43,000 productores de justamente todos los productos que están relacionados con las abejas melíferas y pues sus productos, ¿no? Como la cera, justo que decías, para velas, pues todos los que ya hemos comentado, ¿no? Y de hecho es el tercer país, o sea, México es el tercer exportador de miel a nivel mundial, solamente después de China y de Argentina. Y pues justo está interesante, pues vaya, además de todo el impacto económico que hay detrás de pues la producción de productos a partir de justamente la apicultura, pues vaya, ¿qué más de importante tienen las abejas, ¿no? O los polinizadores en general? Pues son bastante importantes para absolutamente todas las plantas y para todo lo que se pueda consumir por las personas. De hecho, bueno, justo ahorita que mencionabas de las abejas melíferas, hay bastantes tipos que sí viven en colmenas, y las meliponas también generan miel. Pero esas son las que no tienen aguijón, ¿no? Sí, estas no tienen aguijón, mantienen los colores justo para camuflarse, y su miel es bastante más líquida, pero también viven en colmenas. Es la que es especializada, ¿no? De hecho, los productos se les atribuye todavía más efectos curativos, pero es más difícil de extraer. De hecho, se tiene que cosechar con jeringas. Wow. Lo cual pues dificulta mucho todo.
Pero también en cuestión general como polinizadores, retomando esto por ejemplo de las mariposas, que de hecho también son polinizadoras, no todas, de hecho también existen mariposas carroñeras y mariposas que pues prácticamente consumen simplemente pues eso, alimentos podridos o en estado de descomposición. Pero la polinización lo que permite es a grandes rasgos que una planta pueda reproducirse y a su vez poder generar frutos. Es decir que pues literalmente cualquier fruta que podamos imaginar, desde los mangos, las manzanas, el plátano, el cacao, la vainilla, manzanas, la manzana, el arándano, la frambuesa, la zarzamora, duraznos. Todos hay que recordar que los frutos vienen con el propósito de convertirse en, ahora sí que son los protectores de las nuevas semillas. Los frutos justo lo que tienen es tener estos nutrientes o esta capa nutritiva que podríamos asemejar como a una matriz, ¿no? Que justamente es para que la semilla que logre sobrevivir al momento en que caiga al suelo el fruto y se empiece este periodo de putrefacción, o en su caso que un animal se lo coma, porque también hay que distinguir la diferencia entre un polinizador y un dispersor de semillas, porque pues no es lo mismo. Que justo gracias a esta combinación de factores y de nutrientes la semilla se pueda dar y a su vez haya esta diferencia genética, por así decirlo, dentro de la planta, para que aunque tú puedas ver un área en donde parezca que son muchas plantas de las mismas, en un área de varios kilómetros, en realidad sí pueden llegar a ser de la misma familia, por decirlo de alguna forma, pero hay diferencias. Lo cual también ayuda a que cualquier patógeno no les llegue a afectar por completo a todas. Claro, que haya diversidad genética, ¿no? Ajá, aunque justo está interesante cómo, o sea, entiendo que cuando la semilla cae, pues crece un nuevo arbolito, ¿no? Pero está interesante también, o sea, porque entiendo la semilla viene del fruto, pero ¿de dónde viene el fruto? Y creo que ahí es justamente un poquito lo más conectado a la polinización, ¿no? Porque resulta que justo como muchos de los frutos que mencionamos, pues si vemos la flor, o más bien, si vemos el árbol o el arbusto, la planta, lo que sea, suelen normalmente sacar flores, ¿no? Y justamente esas flores, pues son como la primera parte, ¿no? Justamente entiendo que puede haber justamente polen que sirve como pues semilla, digámoslo así, para que justamente lleguen los polinizadores, cualquier tipo, como justamente decías, las mariposas, las abejas, murciélagos, polillas incluso, y pues justamente traten de recolectar este polen que está dando la flor. Y como tienen muchos de ellos muchos pelitos por todo su cuerpo, el polen se va a pues van a recolectarlo, ¿no? Básicamente, y cuando vayan a otra flor, pues justamente van a hacer este mismo proceso de querer recolectar todo el polen, y a su vez van a poner el polen nuevo, ¿no? O el polen que trajeron de otra flor, y ahí es justamente donde sucede la fecundación, ¿no? Por así decirlo. Entiendo que las flores tienen, o hay de dos, ¿no? Puede haber flores que tengan el femenino y el masculino como en la misma flor, o que justamente haya flores masculinas y flores femeninas, y tengan que justamente los polinizadores pasar el polen de una masculina a una femenina, ¿no? Y bueno, y justamente ya cuando la flor fue fecundada justamente con el grano de polen, esta puede entonces empezar a crearse fruto,
¿no? Así es como funciona, entiendo que funciona la polinización, ¿no? Sí, y justamente esto permite que las flores se puedan, ahora sí que den paso a los frutos, porque se puede ver en el proceso de varias plantas, por ejemplo, en donde es más visible es, por ejemplo, en los tomates, que se ve que cuando efectivamente la flor ya está polinizada, se marchita y empieza a salir el fruto, pero cuando no, simplemente se marchita y se cae. Entonces, pues sí, aunque en el aire llega a ser un probable polinizador, es muy complicado que se llegue a dar, y en realidad es ahora sí que milagroso que se llegue a dar, porque justamente se tienen que unir muchísimos factores, ¿no? Los más seguros siempre van a ser los insectos y los animales que pues tomen este papel. Y en realidad hay muchos tipos de polinizadores, ¿no? A pesar de que las abejas son las más comunes. Y las más eficientes también, ¿no? Sí, en el aspecto de que ahora sí que no distinguen de una flor a otra, ¿no? A pesar de que sí puedes encontrar cultivos que buscan especializar mucho. De hecho, hay apicultores que se dedican, por ejemplo, a hacer solo miel de durazno, de flores de durazno o de ciruelas. Esos ya son sumamente controlados. Entonces así, por eso dicen luego, esta es miel de durazno. Sí. Porque solamente hay duraznos o más bien las abejas que generan esta miel solamente polinizan flores de durazno. Ajá, aunque no se puede confirmar en un 100% que sean completamente de durazno, pues sí, en su mayoría es durazno, y pues esas mieles tienen sabores diferentes, porque justo pues cada flor tiene. De hecho, si te pusieras a probar de una miel a otra, de una región a otra, tendrían sabores diferentes, justo porque hay variabilidad diferente. Pero pues sí, se consideran las más eficientes porque y las más importantes porque no distinguen entre una flor y otra. Hay algunos tipos de polinizadores que se dedican a polinizar tipos específicos de plantas y nada más. Y sin embargo, pues justamente las abejas tienen esa distinción de que es flor que vea, flor a la que va a tomar polen y justo hacer este proceso de polinización. Pero sí están, por ejemplo, las mariposas, que pues también muchas se alimentan principalmente de flores en específico, como es el caso de la monarca, que por ejemplo sí llega a alimentarse de otras flores, pero desde que son larvas y durante gran periodo de su etapa de adultas, se dedican a estar muy cerca de un solo arbusto en específico. Entonces, pues eso sí reduce mucho su efectividad. Pero aún así, muchas plantas dependen de polinizadores específicos, y de hecho tienen bastante peso dentro de la industria, como es el caso de los murciélagos, que los murciélagos se dedican a polinizar bastantes tipos de frutas, incluido el plátano, que de hecho hay muchas variedades de plátano que están en peligro de extinción, en parte porque principalmente en este conflicto que hubo durante la pandemia, que se consideraba que los murciélagos habían iniciado todo. Muchas personas llegaban a sus hábitats, que principalmente son cuevas, pero por la urbanización también llegan a vivir entre casas, debajo de puentes, ahora sí que donde puedan. Y pues arrasaban con esas colmenas de murciélagos. Vaya. Y se pone en riesgo, porque además los murciélagos tienen algo muy distintivo, que es que cuando ya van a descansar durante el día, como necesitan ahorrar muchas fuerzas, es casi como si entraran en un periodo de hibernación. Entonces, al intentar despertarse muy, muy rápido, generan una cantidad aterradora de químicos, y sí pueden huir,
pero es tanto lo que liberan que les da un infarto y mueren. Entonces, el hecho de porque solían atacar estas cuevas durante el día, que es justo cuando duermen, el despertarse apresuradamente los hace morir por un infarto, literalmente. Wow, ¿y qué tipo de químicos son los que liberan? Adrenalina, principalmente también el cortisol. Que justamente, más que atacar, lo que buscan justo es huir, porque es muy difícil que un murciélago te ataque, muy, muy, muy difícil. Así que adiós el estigma de, me va a morder. Ajá. Tendrías tú que estarlo molestando también. Suelen huir de las personas. Y hay algunos que sí muerden, por ejemplo los vampiros, pero suelen atacar animales de granja, no humanos. Entonces, pues sí, es sumamente complicado. Y estos de murciélagos, principalmente de dos, que son, porque México tiene una gran cantidad de murciélagos y de variabilidades. De hecho, en Mesoamérica ya se les conocía porque, pues, incluso había una deidad que acerca de los murciélagos, porque se reconoció su importancia dentro de la cosecha de las flores. Se dieron cuenta de que justamente ayudaban a mantener el equilibrio. Ajá. Y por ejemplo, actualmente el agave depende prácticamente en un 100% de la polinización de los murciélagos, específicamente dos. El Lithonicetris yerbabuenae, que es conocido como el murciélago magueyero menor, para que nos hagamos una idea, o sea, están tan enfocados a una planta que están en su nombre, y el Lithonicetris nivalis, que es el murciélago magueyero mayor. Ahora sí que es el menor y el mayor. Y son muy importantes dentro de los agaves. Si bien sí puedes reproducir agaves sin ellos, es sumamente complicado y muchísimo más costoso de lo que sería en una producción natural. Entonces también eso es bastante más, se complica. Y productos, por ejemplo, como el tequila, el mezcal, aguardiente, algunos tipos de aguardiente también, dependen prácticamente completamente de la existencia del murciélago. Oye, también me llamó mucho la atención lo de los químicos que liberan, porque justamente resulta que bueno, evidentemente pues hacen popó, ¿no? Y justamente pues sus heces fue el fertilizante principal de los europeos durante una época. O sea, justamente hasta le dieron un nombre propio, de hecho se llama el guano, y es muy bueno porque está enriquecido con nitrógeno, fósforo y potasio, que son como los 3 elementos principales para la agricultura. Y pues resulta que pues es muy rico en estos nutrientes. O sea, justo también liberan todo eso que pues ellos han de obtener del entorno, supongo, no sé, de su alimentación. Y pues es también bastante utilizado como fertilizante y también hasta foliar, ¿no? Entonces se me hace muy interesante que además de todo el beneficio que traen por polinizar, también incluso tú podrías como crearles su cuevita también. Justamente vi que en los países asiáticos les ponían como una base, como una pirámide o como una torre más bien, y solamente era como una base, por así decirlo, y abajo les ponían palmas para que ahí justamente los murciélagos se colgaran, y abajo les ponían una red para justamente recolectar pues todas las heces que caían mientras dormían, y así pues poder utilizarlo y ponerlo directamente en la tierra como fertilizante. Entonces pues ahí tienes hasta 2 beneficios, ¿no? Del murciélago, porque pues de las abejas ya vimos que tienes un montón de productos.
que también, por ejemplo, pueden llegar a justo hacer esta fertilización natural del suelo, porque cuando llegan a alimentarse, que polinizan, pues también de que han estado comiendo, ahí mismo es cuando pueden defecar, y pues también el suelo recibe estos nutrientes. También hay otros polinizadores, por ejemplo las hormigas, que se le considera que su método es efectivo pero dudoso, porque las hormigas visitan bastante frecuentemente flores, y de hecho se puede apreciar bastante en lugares cerca de hormigueros que justo siempre van llevando hojas o pedazos de ramas, que pues esto obviamente requiere que visiten tanto plantas que están cerca como que están muy lejos de sus hormigueros. Y también hay plantas que dependen casi prácticamente de la polinización de las hormigas, que justamente al pasar cerca o sobre de ella es que justo se queda atorado en su cuerpo el polen, y al pasar por otra pues ya es cuando la fecundan, ¿no? Y aunque sí son muy efectivas, y se ha comprobado que en comparación a las que no son visitadas por hormigas, las plantas que sí lo están producen muchísima más semilla, y que esto es una evidencia clara de la polinización. Pero también tienen la capacidad de secretar sustancias antibacterianas, y esto puede matar a los granos de polen. Entonces ahora sí que es muy selectivo, y pues justo aunque sí son grandes polinizadoras, no son las más eficientes. Incluso también roedores polinizan. Hay bastantes plantas que justo buscan tener un olor bastante fuerte, asemejándose a alimentos que se están echando a perder, o incluso asemejando lo que son los químicos del estrés de otros animales, para que otros que sean carroñeros o busquen comida, por ejemplo los ratones, se acerquen y al momento de estar hurgando en la flor justo provoquen esta polinización. Hay otras que aplican otros métodos, por ejemplo hay flores que imitan la forma de abejorros, otras que imitan las de avispas, que justo lo que hacen es esperar el momento en que se acerquen para intentar un apareamiento, y esto produce que las polinicen. Oh, wow, qué interesante. Además también existe la especialización de polinizadores, ¿no? De hecho, justo pues uno de los ejemplos que más me gustan justo es el de la vainilla, ¿no? Que pues vaya, hoy en día ya existen muchas esencias de vainilla y así, pero la clásica, la real, que justamente sale de las vainas, ajá, exacto, pues justamente viene de una orquídea, ¿no? Sí. Y esa orquídea pues evolucionó justo con la abeja melipona, que es la que no tiene aguijón, y justamente a través del tiempo pues lograron especializarse para que justamente el conjunto de esta abeja y esta flor pues evolucionaron juntas y se especializaron, ¿no? O sea, crearon características físicas para facilitar el trabajo de la otra, ¿no? Y pues está súper interesante esto, porque justo a veces por cuestiones ambientales y pues de la actividad humana, pues justo las abejas meliponas han reducido su población. Entonces esto ha generado que justo la vainilla pues se vuelva muy cara, ¿no? O sea, si de por sí era un producto bastante exclusivo, pues ahora es... Y además que ahora está en peligro de extinción. ¿La vainilla directamente? Sí. Porque justo tiene esta dificultad. De hecho, vi que hasta hay personas que la están tratando de polinizar manualmente.
Sí, pero es bastante complicado y también la encarece mucho más. Ajá, sí, por supuesto. Y justo así hace que pues sea un producto más bien de lujo, ¿no? Sí. Sí, y de hecho México se caracteriza porque tiene una biodiversidad de polinizadores bastante grande. Ok. No solo de estos especializados, sino generales. Por ejemplo, los que son considerados a grandes rasgos polinizadores, aunque existen muchos más, son un aproximado de 140 especies de murciélagos, 57 especies de colibrís, que también tienen un rol bastante grande dentro de la polinización. Sí, cierto. 1800 especies de mariposas y polillas. Oh. Y 6.300 especies de himenópteros. Esto abarca parte de las abejas, avispas y hormigas, pero no aplica dentro de todas las abejas, porque justamente, aunque hay 20.000 especies de abejas, no todas son polinizadoras. Y justamente entre todos crean un ecosistema bastante fuerte que justo ha generado tanta diversidad de plantas y de flores que contribuyen a que pues existan todos los sistemas que existen actualmente. Sí, pues de hecho pues es la biodiversidad misma, ¿no? Sí. Que de hecho de la biodiversidad pues depende el equilibrio ecológico, que es justo como pues el otro valor que se le da a los polinizadores que hacen posible que el equilibrio ecológico exista. De hecho, pues me gustaría profundizar un poquito más en qué es eso del equilibrio ecológico, porque justo pues en eso se basa, ¿no? Toda la cadena o toda la producción de alimentos, básicamente, ¿no? Entonces, el equilibrio ecológico se refiere a un estado óptimo, en donde justamente los ecosistemas con la flora y la fauna pues conviven equilibradamente, ¿no? O sea, justamente los factores ambientales, el clima, el agua, el suelo, pues también están equilibrados en conjunto con ellos, ¿no? O sea, básicamente existe una armonía y un equilibrio entre los recursos naturales, el clima, el tiempo, la estación, incluso los animales, la flora, ¿no? O sea, es justamente la perfecta armonía optimizada para que justamente pues pueda perdurar a través del tiempo, ¿no? Y de hecho, justamente la FAO estaba diciendo que el 70% de la producción mundial de alimentos depende directamente de la polinización, ¿no? Y es bastante curioso porque pues si de la polinización dependemos para crear o cosechar frutos, que a su vez nos ayudan a nosotros y a otros animales a pues crecer, pues justamente alimentarnos, ajá, exacto, pues directamente también podríamos decir que la vida animal, o sea, los animales que nosotros consumimos también dependen de la polinización, ¿no? Sí. Al final, justo, si queremos calcular el impacto económico que tiene la polinización, pues es hasta absurdo, ¿no? Como que, ¿cómo le vas a poner un precio a la polinización? ¿Cómo le vas a poner un valor? Pero justo, si tendríamos que hacerlo, pues yo diría que podríamos incluso darle el precio de toda la comida del mundo, ¿no? Casi, casi. Sí. Y de hecho es algo que ya se había mencionado. De hecho incluso está esta frase que se le atribuye a Albert Einstein, de que si todas las abejas desaparecieran exactamente en 4 años, el mundo prácticamente se habría acabado. Que la gente justo se pregunta como ¿por qué, no? No tendría sentido. Si son tan pequeñitos. Porque esto funcionaría como un efecto dominó. Porque para verlo a grandes rasgos, si las abejas ya no estuvieran, pues primero parecería que no pasa nada. Pero muchas flores dejarían de tener la polinización que tenían y entonces su población se empezaría a reducir. Al reducirse esto, otros polinizadores también empezarían a sufrir porque ya no tienen su alimento. Y animales más grandes que se alimentaban de esas plantas, vivían en esas plantas o se dedicaban justo a
a la cosecha de esas plantas, que en este caso seremos nosotros, pues se empiezan a notar este descenso de la población de las plantas, ¿no? Entonces, esto va provocando un estrés alimentario que se iría incrementando a través del tiempo, porque al no haber abejas se irían muriendo cada vez más polinizadores, porque ahora sí que sería como retomar una etiqueta que ya habíamos usado antes, que es como de depredador alfa, que es justo este depredador que está encima de todos y que si no está todo se derrumba. En este caso se podría utilizar como que las abejas son un polinizador alfa. Ellas pues ahora sí que mantienen todo en equilibrio. O sea, si lo vemos desde una pirámide, ¿no? Los depredadores alfa justamente son los que se encargan de mantener a todos los animales y seres vivos en orden, ¿no? O sea, la cantidad, ¿no? Sí. Para que justamente exista este equilibrio. Ni más ni menos. Ajá, exacto, para que... Y las abejas, justo polinizadores alfa, o sea, son la base, ¿no? Para que todos los demás puedan existir. Sí. Y por ejemplo, si otros pequeños animales también notaran este estrés alimentario y se dieran cuenta de que de pronto están faltando frutos, que están habiendo condiciones más adversas, los que pudieran buscarían emigrar y los que no terminarían también muriéndose. Lo cual también eso iría afectando cada vez animales mayores. Porque de pronto tú puedes decir, por ejemplo, a un león que le afectaría, ¿no? Pero ¿qué come un león? Come herbívoros. Y pues esos herbívoros ¿de qué se alimentan? Pues de plantas. Claro. Entonces ahí ya hay una dirección, una relación directa. Sí. Que pues sí, efectivamente no se sabe completamente si serían 4 años, podría ser antes, podría ser después. Pero pues sí, efectivamente sin las abejas pues se perdería literalmente el punto más fuerte dentro de la estabilidad alimentaria mundial. Pues simplemente como el ejemplo, ¿no? De la vainilla. Pues tanto la flor, que es la orquídea, como la abeja melipona, pues se están extinguiendo, ¿no? Porque pues van uno relacionado con la otra y si uno no se tiene, pues el otro tampoco. Entonces, pues así pasaría con todo lo demás, básicamente, ¿no? Sí, y lo que no solo a ellas, sino a los polinizadores en general, los tiene bastante estresados, son muchos factores. Entre ellos es el uso de fertilizantes artificiales, el uso de pesticidas y sustancias químicas en general, que suelen tener neonicotinoides que matan a polinizadores. Igualmente está lo que es la alteración del clima, que haya más frío o más calor en épocas en donde ellos no están acostumbrados, afecta bastante a su población y a su reproducción. También lo que son enfermedades y parásitos y especies invasoras. En esto mismo de que ha habido un traspaso de un país a otro, incluso de un continente a otro, de especies que no son endémicas del lugar y muchas veces pueden traer pues cosas que no vemos, pero que pues afectan, ¿no? Desde los parásitos, enfermedades o de plano especies invasoras, incluso de plantas, que pues afectan estos ciclos naturales. También la contaminación, no solo la de los autos, sino la de los celulares. O sea, Ajá. Ahora sí que esta energía de la que hablábamos dentro de la radiación, aunque nosotros no lo veamos, las abejas lo perciben. Entonces, en una zona en donde estén muchos celulares o computadoras activas, esa zona está saturada de señal. Y a una abeja la confunde. Y eso puede hacer que no llegue a su colmena a tiempo o a un refugio a tiempo, lo cual termina ocasionando que muera. También, por ejemplo, y esto también afecta a algunos tipos de escarabajos, que también los escarabajos tienen un papel bastante importante dentro de la polinización,
Si bien no todos se repite el mismo caso, pero no son todos, pero los que sí, pues son importantes. Que justamente mucho de la población que se está muriendo de las abejas es por esto mismo, porque se confunden, ahora sí que se nortean. Es como si te dejaran en un lugar extranjero sin mapa ni nada. Y pues al no encontrar refugio, o mueren congeladas o mueren de cansancio. Vaya. Ok, estabas diciendo justamente de los pesticidas, ¿no? Creo que justo ahí valdría la pena pues puntualizar que entonces cómo se combaten las plagas, ¿no? Porque pues para eso normalmente hacen los pesticidas, pero justo como hemos platicado, los pesticidas matan absolutamente todo, ¿no? Sí. Tanto los malos como los buenos. Pero entonces justamente hay que plantear cuáles son las opciones buenas. Sí. Y de hecho justo para control de plagas normalmente se utilizan mucho otros insectos, ¿no? Sí. Y pues está genial porque en el uso de otros insectos que no sean invasivos, ¿no? O sea, también es importante destacar eso. O incluso otros animales, por ejemplo, para el arroz estaba viendo que se utilizaban patos y cangrejos justo para limpiar pues todo lo que hay de plagas en los cultivos del arroz, ¿no? Y al final de cuentas eso también lo puedes usar como alimento. Claro, sí, es un doble ganar. Es decir, puedes después cultivar a los cangrejos o eventualmente a los patos, ¿no? Y venderlos como pues... E incluso los huevos de los patos. Sí. Y así hacer una sinergia, ¿no? También entre cultivo y animales. Ajá. De hecho, justo también vi que para atraer a los polinizadores a los cultivos, porque pues es como donde más beneficios podemos ver, ¿no? Hay empresas, por ejemplo BASF, que creó música para justamente atraer a polinizadores. Resulta que crearon sonidos, o más bien grabaron el sonido del aleteo de las abejas y reproduciéndolo a ciertas frecuencias, mezclándolo con música, pues justamente crearon pues música especial para cultivar, para los agricultores y el público en general. De hecho se llama Bee Music, como bee de abeja en inglés, y music, y pues justamente tiene esta finalidad, ayudar a los agricultores a atraer polinizadores para que pues justamente su producción sea más grande. Y de hecho, para no dejarlo en Europa, porque BASF es justamente una empresa alemana, aquí en México ya también resulta que una ingeniera en biosistemas de la Universidad Autónoma de Querétaro, que se llama Laura Xochitl Cruz, desarrolló justamente música a través de plantas, que de hecho también la idea es que puedan después servir también para contribuir a la agricultura mexicana. De hecho, esta música también es ofertada hasta en conciertos, porque resulta que ella lo que está haciendo es que le está poniendo justamente electrodos a las plantas y entonces pues literalmente las plantas emiten sonidos que a su vez también llaman a los polinizadores y pues con eso está creando música para conciertos. Entonces está bastante padre. Y pues seguro hay otras formas de cómo fomentar que sigan existiendo los polinizadores, ¿no? Sí, de hecho hay bastantes iniciativas que están buscando justamente esto. Hay algunas que hacen, por ejemplo, casas para murciélagos, también para que las mariposas se puedan resguardar. Pero también hay una bastante interesante, que son los hoteles para abejas. ¡Órale! Y también esta fue una iniciativa que también está apoyando mucho un actor que es bastante conocido, llamado Morgan Freeman, que de hecho convirtió un rancho de 124 acres en un hotel para abejas. ¡Órale! Prácticamente es un santuario que convirtió justamente en un hábitat seguro, que esto, si se hace en conjunto, se reúnen bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, plantar flores, en general flora que
que sea propia del área, pero que a su vez sea buena para los polinizadores. Y también lo que son ahora sí que las casas, que se asemejan mucho a una casita para aves, pero estas tienen divisiones en donde se pueden poner troncos, pequeños agujeros. Son sitios que de pronto se ven muy compactos, pero para las abejas son perfectos. Ok. Y de hecho son iniciativas que buscan justamente incrementar su popularidad alrededor de la gente. De hecho, justamente Morgan Freeman estuvo mucho tiempo hablando de este hotel, porque es en realidad muy sencillo de hacer, ¿no? Y además, pues, lo que abarca más o menos el tamaño de una casa para aves no es realmente mucho, y pues justamente ayuda bastante. Pero también otra manera en que se está buscando que se ayude a los polinizadores es desde incrementar el plantar flores nativas que sean útiles para los polinizadores, como también quitar algunas costumbres que se tienen, que si bien estéticamente podrían verse bien, en realidad son bastante anormales. Como es el caso de que en muchos parques buscan recoger hasta el punto de dejar completamente impecable el suelo, las hojas secas. Y esto a su vez es un refugio y ayuda a mantener la salud de los suelos. Entonces no tendría sentido que se siga haciendo, pero también el mantener el pasto uniformemente cortado. Esto también es muy anormal en términos generales, porque pues en la naturaleza no hay forma de que encuentres un pasto uniformemente cortado, ¿no? Tampoco se trata de tenerlo a 2 metros. Justamente en esto mismo, pues no hay que llegar a los extremos, ¿no? Pero pues sí buscando mantener las áreas de una manera más natural, pues se ayuda mucho a los polinizadores justamente a poder mantener su función. Y también, de hecho, pues regresando un poco al episodio anterior, o anterior, vaya, justamente donde abordamos el tema de las islas de calor, porque justo ahí mencionábamos el tema de los techos verdes, ¿no? Que justamente también pueden servir para, pues, sembrar justamente las plantas nativas, que por ejemplo aquí en México una muy buena es la salvia, que es muy buena para los polinizadores, o la albahaca, se da muy bien. Y justamente estas pues van a estar en nuestro techo, ¿no? O sea, para las personas que a lo mejor pues no se llevan muy bien con ellas, pues justo están solo en el techo, no es como que invasivo, ¿no? Y pues también ayuda un montón. Ni de gran requerimiento. Exacto. Y también muy importante, sí puede ser bastante impactante de pronto ver que afuera en tu balcón de pronto en el techo hay una colmena de abejas, ¿no? Y puede asustarte y te pueden dar ganas de echarle algún químico o algo para que se vaya, ¿no? Pero sí es comprensible que a ti no te agraden, pero hay muchas organizaciones en muchos lugares del mundo que simplemente tienes que llamar, llegan por la colmena, se la llevan y no tiene por qué regresar porque se llevan a la abeja reina. Y esto simplemente se las llevan, las colocan en un lugar en donde van a poder estar en paz, y si te liberas todo el problema y las dejas en paz, lo cual sí es sumamente importante, porque pues sí, tú lo puedes ver solo como una colmena, pero esa colmena tiene cientos, incluso miles de integrantes. Entonces sí es muy importante no dejarse llevar por el pánico del momento. Y simplemente, dependiendo de tu región, de hecho pondremos en la descripción algunos de los lugares a donde se puede marcar
para que justamente incluso si de pronto tú ves en una escuela, en un área cerca de niños, en donde de pronto las personas pueden ser muy aprensivas en cuanto a que haya abejas ahí, y que es comprensible, verdaderamente sí es comprensible, porque nunca sabes si un niño va a ser alérgico o no. Sí, claro. Pero simplemente llegan por la colmena, se la llevan y ya, todo sale bien. Y justo no interrumpes pues esta cadena, ¿no? De todos los beneficios que hay por justamente mantener a los polinizadores vivos. Sí. Sí. Y yo no me quiero ir sin... No es una solución, de hecho justo insisto, no es una solución, de hecho solo cubre el problema superficialmente, pero se me hizo muy interesante que justo en varias zonas ya del mundo, por ejemplo en la granja de Perfection Fresh en Australia, justamente pues se están desarrollando drones que polinizan. Insisto, no es una solución porque pues... Vaya, o sea, hacer esos drones implica... Es muy caro, sí, es muy complicado. Y como darle la espalda a cientos de años de evolución, ¿no? De las abejas. Sí. Bueno, entonces... Pero está bastante interesante porque justamente para cuestiones, por ejemplo, de invernaderos, o sea, justamente espacios cerrados en donde a lo mejor a veces es un poco difícil que entre los polinizadores, pues justamente hay otras formas, ¿no? De ya crear esta polinización para justo crear más abundancia en los cultivos. De hecho, justo no solamente en Australia ya se está utilizando, sino que también están desarrollando en Estados Unidos, en Japón incluso, y pues insisto, o sea, es solamente una solución superficial. Se utiliza normalmente en zonas donde hay escasez de abejas, pero justamente para pues evitar que las especies vegetales empiecen a morir, ¿no? Y que justo en estos lugares que mencionaste que ya se está haciendo, también se están tomando bastantes medidas justo para estabilizar la población de abejas. Justo es para la emergencia, pero no es en absoluto la meta de nadie que como sea a largo plazo, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, exactamente. Y pues así cerramos un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol, esperando que hayan disfrutado este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en nuevos viajes por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza que aguarda a que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.